Entonces, si no es tanto el factor económico, como dice la doctora Barca, entonces es más esta parte social, emocional que no terminamos de cuajar. Es que no se pueden separar los factores, ¿no? Hay factores de estructura, políticos, económicos, culturales, todos juntos, ¿no? Pero lo importante es preguntarse, ¿cómo es que llegamos a ese punto? ¿Cómo es que construimos un joven que acepta 2,000 pesos o menos para matar a alguien? ¿Cómo es que la sociedad construyó ese ser humano? ¿Qué tanto no le dio oportunidades de educación, de pensar la vida a largo plazo, de nada más pensar a corto plazo, ¿no? Al día de hoy, a lo que voy a vivir hoy? ¿Cómo es que la sociedad construyó un ser así? Todos nos construimos mutuamente. Entonces, ¿cómo es que llegó ese joven? ¿Qué carencias tuvo? O sea, ¿cómo es que llegó a aceptar? ¿Sí? O sea, el empleo que le faltó, la escuela que le faltó, la mamá que lo desatendió porque tuvo que trabajar largas horas? Estoy hablando de Ciudad Juárez, ¿no? Que entran las mujeres a la maquiladora, salen a las 5, las escuelas, los jardines de niño, por ejemplo, 3 horas duran, pues no los mandan ahí, ¿verdad? Permanecen encerrados. En fin, todos esos factores que son culturales, económicos, sociales, todo al mismo tiempo. Es una compleja red de factores. Entonces hay que comenzar a entender transdisciplinariamente el problema para comenzar a trabajar, pero todo, como dice la doctora, en red, porque es una construcción social. Nosotros somos una construcción social. Nosotros estamos aquí y pensamos de una manera porque tenemos una serie de redes, ¿no?, que nos permitió ser como somos o nos construyó como somos. Pero igual nosotros tenemos que pensar de los demás. Mire, le voy a poner un ejemplo. En Ciudad Juárez, cuando comenzó el problema desde el feminicidio de los 90s, se comenzó a culpar a los migrantes. Es que los de fuera, y como allá las maquilas de repente contrataban a muchos trabajadores, se traían a gente de Zacatecas, gente de Durango, gente de Veracruz, y de repente así se notaba el cambio del ambiente porque comenzábamos a oír veracruzano y el tono de voz diferente, ¿no? Y le echaban la culpa de los problemas de la ciudad a los migrantes. Bueno, en este año se hizo un libro por parte del Colegio de la Frontera, de la doctora Julia Monarres y Luis Cervera, el doctor Luis Cervera, donde desmitifican eso. Resulta que en la georreferenciación de los diferentes tipos de violencia hacia niños, hacia menores, mujeres y todo, lo que se encontró es que no tiene relación con los migrantes. ¿Eran los de adentro? Los de adentro. Todo, o sea, el porcentaje mayor, 99.x, eran personas del lugar. Entonces, ese mito es porque se construye ese mito para pensar, aquí estamos los buenos, ¿verdad? Y los que llegan son los malos y son los que nos contaminan el ambiente. Híjole, entonces, pero a ver si no andamos en las mismas aquí en Yucatán con esta famosa tranquilidad, pero que cuando uno revisa, por ejemplo, las cifras de violencia intrafamiliar, de abuso de menores, son verdaderamente altas, digo, más de 4 o 5 casos diarios, por mencionar toda la cifra, e incluso con los perpetradores, los agresores, siempre son gente de la familia o conocidos, o el vecino, o sea, el más lejano es el vecino. Los indicadores, por ejemplo, de violación que se encontraron, la mayor parte eran de conocidos, padrastro o padre. O sea, estamos buscando al culpable fuera, lejos, estamos viendo las violencias fuera, eso pasó allá, ¿no? Pero, pues, yo tengo 34 años viviendo en Ciudad Juárez. Cuando yo llegué, la gente no cerraba sus casas, no usaban la llave, no le quitaban la llave al carro. O sea, ¿cómo es que en estos años todo se fue? Se surge esta catástrofe social que la llamo?
Ahora, con ese ejemplo que menciona, viene muy a tono lo que decía la doctora Barca primero, o sea, esta como negación que tenemos de ver el conflicto. Si tenemos el problema aquí, somos nosotros mismos, pero es más fácil echarle la culpa al otro, al de fuera, al que me refleja, y entonces ya no entro a la discusión, ya no entro al análisis y al estudio del problema, sino nada más de pronto ya cuando reventó, saber cómo lo enfrentamos ahora, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver con el compromiso y responsabilidad, ¿no? Que no quiere decir que hay que hacerlo, minimizarlo, ¿no? Y decir el gobierno no tiene nada que ver. Somos todos, el gobierno también es parte de la red, ¿no? O sea, no es de que ahora pues nada más cámbiate tú y los demás, no, es continuo, o sea, es ampliar en esta mirada sistémica donde todos somos parte del sistema, ¿no? Tanto el gobierno como la población, todos, no es nada más minimizar, al contrario, es hacer esta mirada holística, donde todos integramos este sector del mundo, ¿no? Y que además ya tiene que ver con la red internacional. La violencia ahorita en los demás países está aumentando. Si prendíamos la tele, había manifestaciones en Japón, que en Japón casi no había este tipo de manifestaciones en Estados Unidos, manifestaciones en México. Quiere decir que el malestar social se está generando precisamente por todo lo que está ocurriendo a nivel de no solo de pensamiento, ¿no? Pragmático de la vida, ¿no? Como mundo, ¿qué es lo que estamos generando? Pero claro, en lo micro se refleja lo macro y en lo macro lo micro, ¿no? Y es tomar una responsabilidad. En la medida en que tú te ves como un ser que tiene conflictos, también te ves con la potencialidad de verte como un ser de construcción de paz, ¿no? Que es la diferencia de solamente ver la violencia y quedarte en la violencia. Si nos quedamos solo en la violencia te paraliza, hay mucho dolor, duele, pero hay que dar un paso más, ¿no? Paulo Freire nos hablaba de la relación opresión, ¿no? Oprimido, opresor, y cómo tienes que empoderarte, porque el empoderarte te permite dar un paso para poder observar la violencia y quererlo transformar. Los grandes casos del Holocausto que generaron la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Todos aquellos casos adversos donde te pasó lo peor, pero sacas tus mejores capacidades como ser humano. Entonces es salirte, pero construir desde ahí, porque desde adentro construyes desde la violencia, entonces se hace otro ciclo de violencia, ¿no? Que es lo que se está observando ahora, ¿no? Pasan casos de violencia y el siguiente ciclo, si no hay una transformación o asumirte como parte del conflicto, se genera un nuevo caso de violencia.